Buenas tardes, María José, ¿cómo va eso por ahí? Pues muy bien, Ismael, encantada de estar contigo. Óyeme, qué placer aquí, es decir, estamos casi en persona. Aquí tenemos hoy es decir, a María José Castejón Trigo, que es una española que es licenciada en Física Atómica y Nuclear, diplomada en Historia de la Ciencia por la Universidad de Zaragoza, en Teología en el Instituto Internacional de Teología de Madrid y Cinematografía en la Universidad de Valladolid, profesora de Matemática, Tecnología y Física y Química en IES de Zaragoza, Madrid, Teruel y Huesca, redactora del canal Bajo Aragón y La Hora del Bajo Aragón, directora del corto Vivir sin ti, está incluida en el diccionario de autores aragoneses contemporáneos de 1885 a 2005, ha publicado los libros de poesía, Poemas Infinitos, Orfea Mis Curvas, Sensaciones Compartidas, El Sí o el No, entre otros, y la novela El Manantial del Ciervo. Ha participado en numerosas antologías, ha sido jurado literario, entre otros muchos quehaceres dentro de la literatura y la cultura. Contra María José tiene un currículo larguísimo. Sí, bueno, es que ya tengo también una edad como para tener ese currículum. Ay, pero si tú luces como una chiquilla de 30 años, María José. Muchas gracias, Ismael. No, ya hace tiempo que nos pasé los 30. Óyeme, María José, ya dentro de tus actividades, dentro de la ciencia y la literatura son múltiples, pero ¿nos puedes hablar de cómo te fuiste iniciando dentro de ellas? Pues mira, yo desde niña las matemáticas se me dieron muy bien y siempre pensaba que iba a ser matemático. Pero con 4 años me leí La vida y sueño de Calderón de la Barca. También leía Lope de Vega, Rompamor. Y yo pensaba que lo más bonito de esta vida era ser poeta. Pero no sé por qué decir por qué. La cuestión es que no, a mí la poesía me encantaba, aunque en el colegio nunca me sacaron a recitar, porque entonces te elegían a dedo y a mí nunca me eligieron. Entonces, a partir de los 35 años, cuando se murió mi padre, empecé yo a escribir poesía. Y como las matemáticas se me daban tan bien, pues por eso estudié física. Y en concreto física atómica y nuclear, porque las partículas elementales del núcleo, el álgebra que le han dado a estas partículas les han puesto propiedades como color, sabor, belleza, extrañeza, que es pura poesía. Entonces creo yo que por eso, aunque bueno, las teorías de Einstein son bastante complicadas, las de la relatividad y las de la mecánica cuántica, y se me daban muy bien también. De hecho saqué la nota más alta de aquel curso, un 8,5, que es la nota más alta que dieron. Entonces, pero bueno, aparte de haber estudiado físicas, porque realmente me gustaban las matemáticas, lo que en realidad he deseado ser toda mi vida es poeta. Escribí esa novela porque, no sé, te he comentado, porque es un homenaje a la relación de mis padres. Mis padres se querían mucho, mis padres nunca les he oído discutir, nunca. Los dos eran muy bellos, mi papá era rubio, con ojos azules, tenía un cuerpo muy bonito, murió con 69 años, muy joven. Mi mamá era morena, con ojos negros, pero también era otra belleza de allí de la comarca. Y entonces yo decidí escribir esa novela que está dedicada a mi comarca. Salen pues pueblos de mi comarca como Calatayud, Alhama de Aragón, Cervera de la Cañada, que es de donde soy yo soy de un pueblo que se llama Cervera de la Cañada. Por eso le he puesto a la novela El Manantial del Ciervo, porque la historia de mi pueblo es que iba una escuadra de romanos y tenían sed, iban con los caballos y siguieron un ciervo y el ciervo les condujo a un manantial. Y en ese manantial se construyó mi pueblo, por eso de ciervo, Cervera. Y de la cañada porque había muchas cañadas. Por eso es la historia de mi pueblo, Cervera de la Cañada, y el título del libro es El Manantial del Ciervo. Oye, qué interesante, no conocía eso, la verdad, ¿no? En realidad,
mis aventuras españolas, como yo te dije, he tenido un hijo por allá por Madrid desde chiquito. Entonces pues mayormente se han limitado siempre a la época madrileña y Barcelona, porque bueno, Barcelona tú sabes que es el centro editorial del mundo hispano. Y cuando digo hispano incluyo a Latinoamérica también, ¿no? Sí. Pero bueno, indudablemente en España hay muchas cosas que... Hay sitios muy bonitos. Yo soy de la Comunidad Autónoma de Aragón. Vivo en Zaragoza, que es la capital de la comunidad. Y aquí hay sitios preciosos. Por ejemplo, está el Monasterio de Piedra, que pertenece a mi comarca de Calatayud, que es todo lo que ha hecho un río cuando pasa por la naturaleza. Entonces hay unas cascadas preciosas. Allí está el monasterio de los monjes que, pues no sé de qué orden eran, pero sí que es que trajeron el chocolate de América, y la primera vez que se hizo chocolate en España fue ahí, en ese monasterio de Piedra. Vaya, oye, tú me estás hablando de una cantidad de historia que yo desconocía. Bueno, pues la próxima vez que vengas, te vienes y te enseño mi ciudad, porque además mi ciudad, Zaragoza, está llena de ruinas romanas. El gobierno de Aragón está en la Aljafería, que es árabe, pero bueno, ruinas romanas. Está el puerto fluvial, que es romano, está el teatro romano, está el foro romano. En concreto, mi libro Solfea mis curvas está dedicado a un recital de violín y piano del foro romano, donde se tocó a Schubert, Schumann y Beethoven, y yo lo viví con tanta intensidad que de ahí salieron los 70 poemas que cubren el libro de Solfea mis curvas, que además lleva desnudos masculinos, porque, no sé, no lo han dicho en mi currículum, pero también tengo 4 cursos de Bellas Artes. Entonces, cuando estuve en Madrid trabajando, me fui al Círculo de Bellas Artes de la calle Alcalá y hice desnudos masculinos, entonces los he puesto en ese libro. Y ahora sigo haciendo desnudos masculinos. El último que publicó es El sí o el no, con la editorial Entre Líneas, que creo que la conoces. Sí. Entonces también hemos puesto 7 desnudos masculinos, 30 poemas y un bolero, que también escribí un bolero hace 20 años, letra y música en pentagrama mío, que se llama El sí o el no, el bolero, y le he dado ese título al libro. Óyeme, tú me impresiona la variabilidad que tú tienes entre las diversas actividades que tienes, ¿no? Y es decir, muy interesante, porque bueno, además de ser, es decir, dedicada a la matemática y a la física, que generalmente no compagina mucho con la poesía, pues bueno, eres poeta. Y además de eso, pues bueno, también novelista y bueno, ahora veo que también tiene hacia las bellas artes también, ¿no? Sí. Hacia la pintura. Óyeme. Bueno, sí, empecé a pintar a los 14 años en la Escuela de Bellas Artes. He hecho 20 exposiciones de pintura en Madrid, Teruel y Zaragoza. Pero el último cuadro que pinté al óleo, pues no sé por qué, pero sufrí mucho, porque a lo mejor no consideraba, daba una pincelada y me iba. Fue el Castillo Calatrava de Ráfales, que es otro sitio muy interesante de aquí de Aragón, que está en la provincia de Teruel, que es el Matarraña, y estuve de vacaciones en un pueblo de ahí que se llamaba Ráfales, y tiene un castillo Calatrava que lo estuve lo estuve pintando al óleo. Entonces me iba a las 7 de la mañana allí con todos los trastos, con el caballete y el lienzo y todo, y estaba cerquita de donde residía yo. Pero pues eso, a las 7 de la mañana, que no había nadie, estaba el pueblo tranquilo y pinté el castillo Calatrava. Pero ya digo que es que sufrí un montón pintando ese cuadro. Entonces, como con la poesía disfruto, he dejado de pintar. Lo que sí sigo haciendo es desnudos masculinos, son dibujos a lápiz. Bueno, y además los hago de cintura para abajo, porque el modelo es el compromiso con el modelo, de tal forma que solamente él y yo sepamos de quién es ese desnudo. Y déjame hacerte una pregunta. Tú me dijiste que habías leído mucho a Calderón de la Barca, ¿no? Esos fueron los clásicos. La vida es sueño,
el Gran Teatro del Mundo, Los Autos Sacramentales. Sí, me gusta mucho Calderón de la Barca, es mi escritor favorito. Pero además de eso, bueno, ¿me puedes hablar de otros escritores favoritos tuyos que tú sientes que te hayan, bueno, además de Calderón o López, del Vega, que claro, son gente, todos son favoritos, bueno, pues, ¿no? de los contemporáneos, pues ya nos vamos a mujeres, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Delmira Agustini. Estas tres poetas me llaman la atención porque las tres murieron de una forma trágica. Sí. Alejandra Pizarnik, todos sabemos, ¿no?, que se metió en el mar y apareció muerta, porque parece ser que tenía cáncer. Y vamos a ver, tengo por aquí. Se murió un amigo de Alejandra Pizarnik que se llamaba Horacio Quiroga y le escribió este poema. Allá dirán, más puede el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonrisas. Allá dirán. O sea, esto fue como un preludio de la muerte de ella, el poema este que le escribió Horacio Quiroga. Sí, bueno, Horacio Quiroga era un individuo bastante famoso, ¿no? Sí, era muy famoso en la época, sí, era muy amigo de Alejandra Pizarnik. Sí, bueno, muy interesantes datos, ¿no? Yo no sabía tantos, es decir, sí he leído mucho a Horacio Quiroga, que me gusta, pero bueno, ese entrecejo entre los dos, entre Alejandra y Horacio. Sí, de tal forma que una vez se iba a ir ella con otro poeta que ahora no recuerdo quién era y le pidió consejo a Horacio Quiroga y le dijo, ¿cómo te vas a ir con ese loco? Y le hizo caso a Alejandra y se quedó, parece que se arrepintió, pero se quedó, pues no sé si estaba en Rosario entonces y se quedó en Rosario. Entonces, sí, bueno, Horacio, bueno, tuvo una vida también, bueno, complicada. Como la mayoría de los poetas, por algo somos poetas, tenemos una sensibilidad extrema y eso nos hace vivir la vida de otra forma. Sí, no hay duda. Y bueno, te iba a preguntar sobre tus actividades de la pintura, pero ya me has hablado de ella, que por cierto, bueno, pero bueno, entre la pintura déjame preguntarte algo. ¿Quiénes tú piensas que te han influido en la pintura? La pintura. Pues mira, yo desde que empecé a pintar a los 14 años me obsesionaba una simplificación de línea y forma. Entonces, a mí el pintor preferido evidentemente es Goya, que además es de aquí de Aragón, es de Fuendetodos, que está aquí en la provincia de Zaragoza. A mí las pinceladas estas sueltas de Goya me encanta el impresionismo de Goya, el primer impresionista. Pero yo he llegado ya a conseguir mi propio estilo en esta simplificación de línea y forma. Es una línea, con el dibujo en una línea en un color y el fondo en otro, solo dos colores. Y entonces doy el volumen con la línea en el dibujo y el fondo en otro. Entonces le llamo como abstracción figurativa o podría ser también minimalismo. Y tengo varios cuadros pintados de esa forma. Ahí tengo una maternidad, aquí tengo la última cena de Juan de Juanes, tengo hombre, caballo y sol, tengo unos gatitos, mirad como tus gatitos, pues tengo unos gatitos de aquí, de esta forma que me he inventado yo de abstracción figurativa. Bueno, muy interesante ese estilo, ¿no? Me gustaría, pues bueno, ver alguno después. Mira, puedes vernos en YouTube. Están en María José Castejón Trigo. Ahí en YouTube se pueden ver, hay una pequeña muestra de los cuadros. Ah, bueno, voy a tirar. Están bajo el nombre tuyo, ¿no? Sí, María José Castejón Trigo, con los dos apellidos, porque es que en internet hay bastantes María José Castejón, entonces hay que poner mi segundo apellido, María José Castejón Trigo. Pero no, cuando tú entras en la internet, ves que los nombres, es decir, sobre todo los que tenemos nombres más tradicionales, ¿no?
Sí. Encuentras un montón de gente con el nombre, el apellido y el segundo Pues apellido. fíjate que yo en mi pueblo era la única niña que se llamaba María José y evidentemente Castejón era la única Castejón también. Pero ahora he ido encontrando Castejones pues por Galicia, por Andalucía y no sé, aunque en realidad el apellido es siempre de la nobleza aragonesa. Sí, pero bueno, hoy en día pues bueno, los apellidos pues y los nombres pues se han regado. Por eso claro, también hay toda una serie de nombres nuevos que todavía son muy difíciles de pronunciar. A cada rato me encuentro yo con eso, son bueno, te digo, las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Que ya y bueno, los pronunciamientos, acordarse de ellos, pues bueno, todavía es más difícil que los Por anteriores. ejemplo, yo tengo un sobrino que ha tenido un niño en diciembre y creo que le ha puesto un nombre algo así como Niel creo que es, que no sé ni lo que significa. No, esos nombres son No sé de dónde han sacado ese nombre, no lo sé. como Giovanni, esos nombres así, con Y, en fin, es la nueva época que vivimos, entonces, sin embargo, tengo una pregunta para ti, ya ahora un poquito más alejada de todo eso. De la literatura actual, donde hay muchos que se quejan que sus libros no se venden o que son apartados en los grandes medios de venta, ¿nos pudieras dar tu opinión sobre estos temas? Pues fíjate, yo el primero que hice me lo autoedité, pero tuve la suerte de que entonces apoyaban a los autores aragoneses en los grandes centros comerciales y me lo pusieron hasta en el escaparate. Los vendí 1000 y pico, voy por la 7ª edición y habré ganado unos 3.000 euros con ese libro. Figúrate tú, para ganar dinero con un libro de poesía y el primero que publicas y sin que te conozca nadie, y no sé cuál fue el misterio de ese libro, pero gustó un montón, gustó mucho y lo vendí muy bien. Entonces, evidentemente no es igual que la novela, en concreto ahora en España se vende mucho novela histórica. Evidentemente no son las tiradas de novela histórica, las de poesía son más pequeñas, Claro. pero yo hasta de ahora con las ventas he tenido para poder publicar otro libro. Una pregunta, ¿el nombre del libro era Poemas Infinitos? ¿Ese es el que se llama Poemas Sí, Infinitos? Poemas Infinitos, sí. Vaya, es decir, tener un bestseller en poesía es algo muy, muy difícil, ¿tú comprendes? Bueno, no sé si es un bestseller, pero sí que te digo que se vendieron mucho, se gustó mucho e incluso gané dinero. Bueno, no, en poesía, es decir, que ganaste dinero, que se vendió Bueno, mucho. 3.000 Y eso. euros no es mucho, pero la verdad es que para ser de poesía... Sí, pues, no, generalmente se la vende, gente puede decir lo mismo siendo una escritora novel. claro, se vende mucho menos, todas esas cosas. Pero bueno, siempre es muy interesante saber eso. Y ya mirando más hacia el futuro, ¿no? ¿Qué libros tienes ahora en perspectivas para leer? Pues mira, estoy leyendo, me han regalado uno que se llama Mayores en Verso, que son versos escritos por mayores en residencias. Entonces me hace ilusión saber qué escribe la gente mayor, ¿no? Y en concreto la que está en residencias, y no lo he empezado a leer. Y luego estoy leyendo otro que es Malpaís, de Alfredo Saldaña, que es un profesor, bueno, es catedrático de literatura contemporánea y literatura contemporánea de la Universidad de aquí de Zaragoza, y que fui a su presentación y lo compré. Se llama Malpaís, el escritor se llama Alfredo Saldaña. Y si me preguntas qué estoy leyendo por internet, pues me gustan mucho los versos de Sandra Castro, que escriben, no se parecen nada a lo que escribo yo, pero a lo mejor por esa contradicción me gustan. Son versos muy largos, ella misma dice que es la escritora de los romances, y son siempre libros sobre la pareja, pero nunca se repite. Me llama la atención porque escribe un verso cada día, pero nunca se repiten nada de un verso a otro. Es muy interesante. Hoy en día ha habido es decir, estás hablando, bueno, de poesía. En novela, que se lee mucho hoy en día, más que lo que antes se leía más poesía, ¿no? Pero la novela romántica pues ha adquirido una preponderancia hoy en día
que antes estaba circunscrita a, es decir, a Corín Tellado. Minoritario. Sí, pero antes estaba circunscrita a todo. Bueno, Corín Tellado era un bestseller, pero Corín Tellado tú sabes que era una empresa, ¿no? Corporativa, ¿no? Ahí había infinidad de escritoras que contribuían a Corín Tellado, ¿no? Y se publicaba bajo Corín Tellado. Hoy en día muchos de esos nombres, hoy en día, bueno, siguen las nuevas generaciones publicando independientemente, ¿no? Bueno, había una función que hacía Corín Tellado. Yo me acuerdo que mi hermana leía mucho esas novelitas de Corín Tellado. Pues en España, ¿sabes quién las leía mucho? ¿Sí? Los soldados que iban al ejército a hacer la mili. Wow. Leían mucho Corín Tellado. Vaya, eso no. En España, bueno, los de los años 60. No sabía ese detalle, vaya. Entonces, bueno, también aquí en Estados Unidos se leía mucho, por ejemplo, como en la literatura de masa, las novelas del oeste. Entonces, sí, en España también, las del oeste también. Le ponían siempre, aunque las escribieran españoles, siempre eran nombres ingleses. Claro, bueno, eso también sigue pasando hoy en día. Tú te encuentras unos nombres ingleses y cuando te das cuenta, pues contra que son más españoles que tú y que yo. Óyeme, pero bueno, mira, esas novelitas de los westerns, bueno, yo también leía mucho después a los clásicos, ¿no? Ya cuando era ya un teenager mayor. Pero ese conocimiento de las novelitas del oeste me dieron a mí para hacer La hostería del tesoro. Bueno, entonces claro, también está inspirada en Stevenson, ¿no? Es que evidentemente el hecho de que leyeran Corín Tellado o novelas del oeste ya implicaba que tenían una adición a la lectura, ¿no? Que luego le podía pasar a otros libros. Claro. Entonces, bueno, esa fue mi primera, bueno, no fue mi primera, había hecho dos novelas anteriores, sí. Pero yo creo que la más desarrollada de todas es la hostería del tesoro, que la vine a hacer por el año 78, que era una combinación de la hostería de Adlai Stevenson, ¿no? Y entonces, es decir, de todas esas novelitas, porque era un Tombstone, no sé si conoces el poblado ese que había en las series de televisión, Tombstone, Arizona, donde, es decir, un poblado del oeste, ¿no? Pero bajo un régimen totalitario, que era lo que estaba viviendo yo en ese momento. Y esa novela, pues bueno, tuvo muy buena acogida dentro de la crítica, ¿no? Y o sea, las lecturas siempre son positivas y se van después dirigiendo hacia otras alternativas, ¿no? Y bueno, tú me has hablado de... Ahora, por ejemplo, bueno, entonces yo cuando era niña mi mamá me daba libros para entretenerme y tebeos. Ahora, por ejemplo, hoy estaba en el salón de belleza y había una niña jovencita de 20 y tantos años que tenía un niño y para entretenerlo que estuviera tranquilo le ha dado el móvil con dibujitos. Sí, eso yo lo he visto últimamente. Yo he visto muchachitos, vamos, de 2 años, 3 años, en el cochecito y lo que tienen es un móvil en la mano. Y yo me quedo... Otra vez también tuve la experiencia en otra cafetería que había un papá con su niño de 3 o 4 meses, 3 o 4 meses tenía. Yo que se estaba jugando con él, igual se cansaba y ahí que le dio el móvil. Y el niño jugando con el móvil, con 3 o 4 meses. No, y ahí parece que canales, porque el otro día yo miré dentro del móvil que tenía un niñito que tendría 3 o 4 años al máximo, estaba en un cochecito, y tenía una serie de figuras es decir, como de cómics, que ustedes le dicen, muñequitos, nos decíamos nosotros, ustedes le dicen ya tebeos, ¿no? Entonces, bueno, tebeos en mi época ahora les llaman cómics, sí. Sí, entonces veo que tenía, es decir, hay canales, al parecer, de cómics dentro de los móviles. Yo ni lo sabía. Sí que es verdad. Porque yo me quedé sorprendido y dice, bueno, por eso estaba tan interesado y decía que estará mirando, pues estoy seguro que no sabía leer todavía, tendría 3 o 4 años
al máximo, ¿no? Bueno, hasta los 6 años ahora no les enseñan a leer, pero yo a los 3 años sabía leer, escribir, sumar y restar. Entonces, sí, hay alguna gente que empieza más temprano, pero indudablemente la inmensa mayoría lo que estaba leyendo eran las figuritas, ¿no? Viendo las figuritas. Entonces, por eso yo estaba viendo y digo, claro que por eso es decir, imagínate cuando esos muchachos tengan 20 años, por ejemplo, ya están completamente acostumbrados a vivir con el móvil en la mano. Claro, pero claro, lo que puede ser que de aquí a 20 años no sabemos cuántas las cosas habrán variado, ¿no? Pues no sé, porque por ejemplo la televisión también dijo que desplazaría al cine, pero no lo ha desplazado. No, la televisión se caracteriza... Sí, los libros de papel, ¿qué pasará con ellos? Y las bibliotecas de papel van a desaparecer, pues no creo. No, yo no creo que desaparezcan la biblioteca porque hay una cantidad, es decir, de cultura almacenada en esas bibliotecas, es decir, y el libro de papel pues siempre existirá. Mira, aquí en Aragón hay otra biblioteca en el Monasterio del Puello, en Barbastro, que tiene 60.000 volúmenes del siglo XIII. No, eso no... En la Guerra Civil Española, pues quemaron a la Virgen, que es la patrona de ahí, pero los libros, uno de ellos eran anarquistas, y uno dijo que esto es del pueblo y que esto es nuestro, sí, pero si no, y gracias a eso se conserva esa biblioteca. Que por cierto, yo estuve leyendo un libro de medicina del siglo XIII, y ya entonces se planteaba lo de, ¿cómo se llama esto? Lo del vegetariano. No. Entonces, parece que es una cosa tan nueva ahora lo de el vegetarianismo. Pues entonces en aquel libro del siglo XIII escribía un médico y ese médico escribía en contra de ser vegetariano. Oh, vaya, pero pues quiere decir que ya había muchos vegetarianos por ahí. O sea, que había muchos vegetarianos. Vaya, son datos que uno oye, uno tropieza y no se los imagina. Como te dije, nosotros tuvimos hace poco un conversatorio sobre estos temas, es decir, de la influencia de las nuevas tecnologías en la lectura. Y claro, hay un hecho, ¿no? Mira, por aquí en Estados Unidos, todo el este de Estados Unidos, había librerías hispanas, había como 4 muy grandes, sí, librerías hispanas. Cuando digo librerías, son librerías, bookstore, no biblioteca. Y desaparecieron, porque a medida que iba aumentando el libro digital, que era mucho más barato, pues bueno, ¿sabes que ahí pueden llevar, cuántos llevan? Lo menos 1.000 o 16.000 libros, o yo que sé, una cantidad enorme de libros pueden llevar ahí en el libro digital. Claro, es decir, tú tienes una tableta y puedes llevar miles de libros. Si vas de viaje, es decir, que yo a veces tengo que ir de un lado para otro y unas mudadas y todo eso, te das cuenta de la ventaja esa, ¿no? De que llevas toda tu biblioteca ahí en la tableta, ¿no? Y claro, la tableta es mejor que leer en un teléfono, porque un teléfono es prácticamente imposible, tiene una letrica chiquitica, ¿no? Sí, pero la tableta se puede leer cualquier libro digital con comodidad. Sí, claro, la letra es más grande, la puedes adaptar también. Claro, es decir, tiene mucho más alternativa, ¿no? Pero bueno, mucha gente lo que está en el libro digital, es decir, en el móvil, cuando van en un tren o en un bus o en un avión, que es también de viaje, ¿no? Sí, pero yo para algo más calmado, la tableta, y es decir, pero las bibliotecas siguen, es decir, claro, porque es un almacenamiento de la cultura humana, ¿tú comprendes? Claro, también les están microfilmando, ¿eh? Sí, las hay, es decir, eso es que es el backup. Bibliotecas históricas como la de Madrid, y para libros que son incunables, que no se pueden tocar, entonces están microfilmando muchos libros de esos. Claro, esa es una... De los que no se pueden ni tocar porque casi se deshacen, que son, bueno, muy antiguos. Sí, imagínate. Pero bueno, esos son, es decir, otras variantes que han ido surgiendo, ¿no? Y es decir, el libro digital
Es decir, es una de las alternativas, es decir, que sale mucho más barato leerlo, es más cómodo transportarlo, y las nuevas generaciones sobre todo están muy acostumbrados a... Nosotros ya no estamos tan acostumbrados, pero bueno, la necesidad hace la costumbre, ¿no? Es decir, tenemos que adaptarnos, no nos queda otro remedio. Exacto, hay que adaptarse. Pero bueno, María José. Por ejemplo, ahora podemos hablar tú y yo gracias a las tecnologías. Claro, eso es una de las cosas que antes, pues bueno, no existían. Pero oye, estamos casi llegando al final de esta conversación que ha sido muy interesante, María José. ¿Me puedes hablar de tus planes futuros? Pues mis planes futuros, me voy a Calcuta porque me han traducido 2 de mis libros, Sensaciones compartidas y el siguiente al bengalí, que es la lengua materna de Rabindranath Tagore. Wow. Y entonces voy a presentarlos a la feria del libro de allí de Calcuta, aparte que quería ir yo a la India, tenía ganas de ir a la India. Entonces estoy en contacto con un profesor de la universidad de allí de Calcuta, de español, un profesor de español. Entonces me está buscando alojamiento, me está buscando, también tengo un guía en español. Y bueno, pues en eso estoy ilusionada. Vaya, es unos planes magníficos. Del mundo, porque creo que son 12 días y me parece que van 12 millones de personas. No sé si 2 o 12 millones de personas. Bueno, no todo el mundo lo traducen al bengalí, entonces claro, la lengua de Tagore. Entonces, eso está todo en un triunfo. Hay 200 millones de personas que hablan el bengalí. Exacto, sí, hay mucho, indudablemente, pero no todo el mundo desde el punto de vista hispano lo traducen al bengalí, o sea que es un gran triunfo, María José. Hombre, bueno, es un triunfo, sí, yo así me lo tomo. El día que me lo dijeron me quedé tan emocionada que no dormí en toda la noche. Óyeme, mira, María José, hemos llegado al final de esta charla tan interesante. Sí, he aprendido un montón de cosas contigo, ¿no? Entonces, un montón, Ismael, yo también contigo. Okay, me ha alegrado mucho poder hablar esta media hora contigo y bueno, esperamos seguir en otros momentos, es decir, compartiendo todos estos momentos que nos ventaja de Calcuta. que nos da, es decir, la tecnología precisamente. Gracias a la tecnología pues podemos hablar de literatura desde una distancia bastante grande. Y bueno, feliz viaje a Calcuta, María José. Unión, que es el idioma, Ismael. Oh, claro, es decir, tenemos la unión, pero a veces el idioma no podemos gritar desde aquí y tú no me vas a oír allá claro. hay sus limitaciones. Bueno, pero bueno, pues encantada de que me hayas hecho la entrevista, me doy las gracias. Espero que a todos tus oyentes pasen un rato entretenido y aprendan algo, si puede ser. Y bueno, pues cuando tú quieras, aquí estoy para hacer otra entrevista o para lo que creas. Vamos a ver si participamos en algún conservatorio de esos que estamos empezando ahora, que son muy interesantes, de que entre 3 o 4 hablamos de diversos temas, bueno, modernos, ¿no? Pero bueno, muy buenas tardes, María José. Ya nos seguimos viendo, os digo, desde lejos. Y a ver si paso por España pronto. Bueno, bye bye. Ismael. Bye bye. Aquí te recibimos con las manos abiertas. Bye.